Lo prometido es deuda. Vamos a hablar con Jorge Altamira, que es dirigente de Política Obrera, a quien le damos la bienvenida. Hola Jorge, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua. Oh, se cortó. Bueno, si se cortó, se cortó. ¿Qué vamos a hacer? Se cortó. ¿Qué se cortó? No sé qué se cortó. ¿Se habrá cortado el hilo por lo más débil? ¿Lo más débil somos nosotros? No sé, qué sé yo. A ver, vamos a probar. Ahora vamos a probar de nuevo. Y si no, probamos un rato más y si no, listo. Ya está, listo. ¿Qué va a hacer? Si no se puede, no se puede. Bueno, estábamos hablando de Amanecer bajo los puentes, y Amanecer bajo los puentes trata de eso, ¿no? De contar cómo es la vida abajo de un puente, cómo se amanece abajo de un puente. En Mendoza, con un frío bárbaro, tremendo, ¿no? Bueno, y Armando, que pudo superar todo eso y que dejó un legado muy importante para todos nosotros, para todos y todas, a través de su poesía y de sus libros. Escribió más de 20 libros, escribió teatro. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Sí, pero veo que tengo el video puesto, me dijiste que no. No estás en vivo, no estás saliendo al aire acá. Ah, bueno, muy bien. No estás saliendo en video, estás saliendo por teléfono solamente. 10 puntos. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, te damos la bienvenida y te agradecemos que acudas a nuestro llamado, al llamado del Paso Cambiado, y te queremos preguntar cómo estás viviendo estos tiempos que son, bueno, desde tu mirada política y desde tu mirada social, estos tiempos tan difíciles para el pueblo argentino en general, ¿no? Después podemos entrar en detalles sobre la clase política y sobre algunas otras cuestiones, pero ¿cómo estás viviendo estos momentos? No, bueno, claro, es un momento muy difícil. Basta ver las condiciones de vida, cómo se han deteriorado, los avances reaccionarios que se han producido, pero al mismo tiempo creo que tienen pies de barro, que hay posibilidad de derrotarlos, y ahí hay que entrar a un análisis político. Pero indudablemente, porque yo personalmente también sufro en la vida cotidiana este giro derechista, esta política de ajuste brutal, que es mucho más brutal de lo que surge aparentemente, y bueno, hay que movilizarse y derrotarlo. Claro. Jorge, a mí me surgen muchas preguntas, ¿no? Pero porque usted tiene mucha trayectoria en la política, y entonces yo creo que no podemos hablar de casualidades, que no es una casualidad que Milei esté en el poder y que toda la gente que lo rodea a Milei esté de alguna manera ahora ejecutando todo lo que ejecuta, ¿no? La reforma laboral, lo que se votó a favor de la minería en Mendoza, y digamos, pero esto no, para mi punto de vista de ver la política como la veo, la sociedad, no es casual, y digo, tiene un pie sobre lo que se hizo en esta democracia representativa que nos viene gobernando por lo menos de los últimos 40 años. Bueno, en el mundo en general hay un colapso del sistema democrático. Para manifestarlo con más claridad, sí. No digo que sea más duro que nosotros, pero más claridad es el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos se ha desparramado la Guardia Nacional, sí. Invaden la fábrica, los lugares de trabajo, las viviendas, persiguen a las personas para expulsarlas del país. Entonces, acá hay un colapso democrático. El problema es que cuál es la razón del colapso democrático, y es el colapso capitalista. El capitalismo está atravesando una crisis existencial que se manifiesta además ahora en guerras. Fíjate una cosa muy elemental: ha quedado abolido el derecho internacional. Ninguna potencia se ajusta a las prerrogativas de los tratados que han firmado, porque de acuerdo a las prerrogativas ni Trump puede poner aranceles más allá de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, ni puede bombardear Irán, ni Israel puede hacer un genocidio contra el pueblo palestino. Es decir, acá hay que ver el carácter explosivo del problema, porque si solamente vemos el perjuicio que nos causa, no nos damos cuenta del colapso de un sistema. Entonces, ¿cómo lo vamos a combatir? Por ejemplo, ellos dan una apariencia de fuerza, pero el colapso del sistema político no es una expresión de fuerza.
va a tener otros episodios mucho más graves que va a llevar a la gente a movilizarse por terminarlo. Entonces, este es mi enfoque de conjunto. Este es, digamos, la gran contradicción, es decir, el sufrimiento que hay, pero en la clase obrera eso ya se va divirtiendo. Les quiero señalar varias cosas. Por ejemplo, una lista antiburocrática ganó en el sindicato del puerto de Rosario, luego de una gran huelga portuaria que hicieron. No es que ganó con un procedimiento administrativo. Claro. Hay grandes asambleas, que anuncian grandes luchas en el sistema de transporte de colectivo. Claro. Bueno, hay marchas gigantescas en Ledesma, en Jujuy, y eso no está siendo promovido por ninguna institución sindical, sino que son iniciativas de abajo. Este tipo de fenómeno, yo en algunas cosas que he escrito por ahí, puse lo siguiente: acá una chispa puede encender toda la paradera. Claro. Claro. Ellos creen que tienen todo controlado, un desmadre, hace saltar toda la bronca, todo el impas, y bueno, claro, a eso hay que darle una dirección, hay que darle una perspectiva, pero hay un colapso manifiesto del capitalismo, muy manifiesto. Si uno mira las bolsas están en una situación al borde de la explosión, lo dice infinita cantidad de gente. Y después lo que está ocurriendo en Ucrania, lo de Venezuela. Estoy leyendo ahora un informe de una persona que no conozco, pero que por lo que dice parece conocer bien la cuestión. El propósito de Trump es instalarse militarmente en Venezuela. Claro. Va a usar todos esos procedimientos. Con un punto estratégico, ¿no? Entonces, la pregunta es esta, a ver si soy más claro. Si yo domino, bueno, si una persona, un régimen, una clase, domina las otras clases con el beneplácito de esas clases, votando, usando los medios de prensa y todo lo demás, ¿eso no es mejor que tener que mandar las tropas a cada lugar para imponer un disciplinamiento de los trabajadores? En eso consiste el colapso. Hay un régimen constitucional adecuado a mantener la hegemonía política de la burguesía y ese sistema está quebrado, y en lugar de la hegemonía lo que tenemos es la violencia. Porque permitime que te diga que esta reforma laboral no creo que se haya entendido bien. Solo que no sé si vos querés que ya pasemos a la reforma laboral. No, a mí me interesa todo, pero y está Claudio Gallo acá también, que en algún momento te va a empezar a hacer preguntas. Te puedo tutear, ¿no, Jorge? Porque yo tengo esa costumbre. Y lo que digo es que está muy claro, como vos lo explicás, pero a mí me traslada un poco más a lo cotidiano, ¿no? Digamos, acá hubo muchas fuerzas autoconvocadas que se corrieron de los mandatos sindicales de alguna forma, sobre todo, no sé, en la salud, en la educación, en muchos lugares hay muchas fuerzas autoconvocadas que ya no registran o que siguen peleando desde las bases y no respetan a los sindicatos, porque los sindicatos se han entregado por completo. Pero así todo, a mí me da la sensación, Jorge, que uno no es que sea pesimista o no, pero digo, que no alcanza, hay algo que falta, hay algo que no nos permite seguir creciendo, y para mí es el control ese que ejercen aquellos que se prestan el poder. Porque yo quiero ser claro con la pregunta. Hoy está Milei, pero antes estuvieron Alberto Fernández y antes estuvo los que decían que habían ganado una década y también de alguna manera desplazaron gente, persiguieron y de alguna manera dejaron a un montón de gente colgada del mapa, digamos. Todos juegan para el mismo equipo, todos juegan para el capitalismo, ninguno patea el tablero. No, yo coincido, pero yo coincido con lo que decís indudablemente. El último gobierno de Alberto y Cristina Fernández fue lo más calamitoso que vi en toda mi vida, porque dos personajes, pero particularmente Cristina,
estuvieron 2 años sin gobernar, siendo presidente y vice, se tomaron 2 años de vacaciones, no tenían la más puta idea de cómo enfrentar el derrumbe, Claro. y le jugaron la apuesta a Massa. Le dijeron, mirá, intentalo vos, si te va bien, capaz que te eligen, y si te va mal, nos vamos toda la mierda. Es decir, el colapso del peronismo, en el caso de Argentina, no el de Bélgica, en el caso de Argentina, es el colapso de la estructura política fundamental de control. De control lo digo porque por las buenas o las malas siempre ha sido de control. A veces traicionando abiertamente con Menem y otras veces no, pero de todos modos participando de un juego que tenía por objetivo mantener a los obreros en una jaula. Acá esto que te digo de la jaula, lo digo porque una obrera, en una actividad que hice, me dice, mira Jorge, ¿sabes lo que pasa? Nos metieron en una jaula y tiraron la llave. Y me explotó la cabeza. Claro. Me explotó la cabeza porque no me lo dijo nadie de filosofía y letras, de una gran fábrica de la República Argentina, una obrera. Es decir, cómo captó en una imagen, digamos, tan poderosas. Pero, ¿qué ocurre? El problema es el ángulo que nos tenemos que colocar. El ángulo es el desafío. Es decir, uno se tiene que levantar a la mañana, lo digo en un sentido genérico, Sí. se tiene que levantar a la semana y decir lo siguiente, ¿cómo encara el desafío hoy? ¿Cómo le pego? ¿Cómo organizo? ¿Cómo profundizo? Y lo del puerto de Rosario es importante porque la huelga fue brutalmente traicionada, una huelga que podía ganar, y se mantuvo viva en la conciencia de los trabajadores, y ahora tenemos una nueva dirección, que fue la gente, los compañeros que dirigieron aquella huelga. ¿No es cierto? Entonces, comprendiendo el dolor y el sufrimiento, y yo particularmente te digo que probablemente sea excesivamente sensible a eso, y yo me coloco desde el punto de vista del desafío, el desafío político. Acá hay un colapso extraordinario, no es argentino, sino es mundial, pongámoslo en perspectiva. Tenemos un presidente que objetivamente es un genocida, porque apoyó en la matanza de palestinos, y la sigue apoyando, Sí. y defiende todo eso. Apoya la invasión a Venezuela, suponiendo que era una invasión, pero en todo caso una agresión militar. Y bueno, hay que hacer un trabajo político. Ahora, desde otra perspectiva, no desde la perspectiva peronista, que es volver al statu quo anterior. ¿Se entiende o no? Sí, sí, Porque perfectamente. objetivamente, no te doy el nombre de nadie, vale para todos. No, seguro. El peronismo vive mirando el retrovisor. ¿Se entiende? No va a volver al 45. Y tampoco va a volver a esa fantasía que hubo en el 2004, 2005, que después de la ruina que provocó la caída de la convertibilidad, levantó salarios por circunstancias económicas, además muy propicias, a niveles nada importantes. Pero el contraste con lo anterior provocó un entusiasmo, etcétera. Y se están mirando por el retrovisor. Colapso del capitalismo, colapso de la democracia, tenemos que ir a la democracia, tenemos que ir al capitalismo. No, tenemos que abrir otra perspectiva. Porque si la clase obrera se encarga de terminar con esta porquería, no se va a quedar en los límites del capitalismo. Claro. Y las fracturas del sistema son visibles, pero cuando alguien carga demasiado el tema del sufrimiento, del ajuste y todo lo demás, a veces no lo ve. Las colocaciones de deuda que hace Caputo son síntomas de un colapso. Eso no se mantiene en el tiempo. Claro. El choque de este Chin, no con China, con los tubos chinos, es un error de análisis. El choque de este Chin con Bulgerani, que los compró a China. Bulgerani no es un chino. Bulgerani como este China y la Policía Nacional. Claro. Significa que
la tentativa de vaca muerta no va. Jorge, acá al lado mío está Claudio Gallo que te quiere hacer algunas preguntas. Bueno, Hola Jorge, buenos días o buenas tardes, ya es de tarde. Gracias, entre otras cosas, por acudir a nuestro llamado. Yo estaba escuchando atentamente lo que vos contás, lo que vos decís, esto del colapso del capitalismo y del colapso del peronismo como dique de contención de los trabajadores, etcétera. Ahora, a mí me parece que hay un dique de contención que está avalado y organizado por toda la burguesía de nuestro país, que son los procesos electorales, ¿no? Porque hay muchos compañeros y muchas compañeras, y podríamos hablar de miles o de centenares de miles, que se pasan luchando durante años y años en los hospitales, en las fábricas, etcétera, etcétera, y después todo eso se vuelca en un proceso electoral, ¿no? Y no cambia nada. No cambia nada, entre otras cosas, porque la izquierda en su conjunto sacó en las últimas elecciones alrededor de 1 millón de votos entre todos los partidos de izquierda, pero es como que nos quieren convencer de que, bueno, luchemos, después vamos, votamos, metemos 1, 2, 3 diputados en el Parlamento y la rueda sigue girando. ¿No hay otra salida que no sea electoral? Los 3 diputados del Parlamento son un tema del FITU. Uh-huh. No es un tema de nosotros. Correcto. Yo he sido parlamentario y te cuento una anécdota. Cuando terminó el mandato, hubo una sesión y la derecha pronunció un discurso de clausura, porque era la última sesión. La derecha pronunció un discurso denunciando que yo había hecho un trabajo subversivo en el aparato del Estado. Así que pueden entrar ahí a la legislatura, ¿cómo se llama este tipo? Crespo Campo. Y había una diputada al lado mío, peronista, me dice, Jorge, ¿le vas a contestar? Le digo, no, esto es un saludo. Claro. Esto es un homenaje. Claro. Porque yo nunca hice un proyecto de ley, ni una iniciativa que previamente no hubiera discutido con el sector obrero correspondiente, y además hice denuncias políticas severas, y he tenido hasta debates, a ver de cuánto, de 10 horas, de las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana, en oposición al conjunto de todos los bloques, y a la 1 de la mañana gané por unanimidad. Uh-huh. Entonces, el trabajo parlamentario es auxiliar de otro trabajo. La gran ventaja del parlamentarismo para la izquierda es la posibilidad que le da de desarrollar una conciencia política, un instrumento adicional para desarrollar una conciencia política. Cuando eso se abandona, cuando no hay una fuerte agitación antiparlamentaria, no se denuncian todas las porquerías, no se llama permanentemente a enfrentarlas, y se traza una línea estratégica de acumulación de bancas, que como son 252, a lo mejor un bisnieto mío llega a tener mayoría, ¿se entiende? Sí. No tiene ningún sentido. Entonces son dos políticas diferentes. Esto es internacional. Acá está el FITU, pero esto es una política internacional. El Partido Socialista y Libertad, que sería el FITU de Brasil, hace lo mismo. Die Linke, la izquierda, en Alemania hace lo mismo. Mélenchon en Francia hace lo mismo. Es decir, vos tenés una izquierda a la cual una serie sucesiva de derrotas la llevó a la conclusión de que tenemos capitalismo para 2000 años más, y si no reconocemos esto somos unos obtusos. ¿Se entiende? Entonces, esa es una perspectiva. Ahí mi separación es neta, radical, etcétera. Cuando yo fui candidato a presidente por el FIT, no el FITU, porque el FIT es una derechización del FIT,
con la incorporación de corrientes a la derecha. Y yo me acuerdo de una oportunidad discutiendo con los compañeros de otros partidos, le digo, hemos hecho una campaña electoral socialista, firmemente, y nadie me pudo negar. Entonces, tiene que ver, hay una coherencia, todo lo que dije al principio sobre el desafío, la lucha, Milei, el genocidio y todo lo demás, y esto que digo el parlamentarismo es el mismo paquete. Todo es un paquete para provocar un levantamiento popular, un desarrollo de una conciencia política, etcétera, luego de un gran periodo de derrotas, porque finalmente la revolución china quedó enterrada por el capitalismo chino, y hoy en este momento en Cuba está circulando el dólar. Claro. Ya claro, ¿no? Yo vengo de debate con Cuba muy permanentemente porque por derrotada que se encuentre o lo que fuere, siempre ha sido un faro político del cual nosotros nos tenemos que hacer cargo y explicarlo y cómo lo defendemos frente al imperialismo. Hoy Cuba atraviesa una situación contrarrevolucionaria. En algunas manifestaciones se gritaba Milei últimamente en Cuba. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, las derrotas existen también en el movimiento obrero, no son triunfos. No es simplemente los compañeros de la salud que luchan y después no sé qué pasa con una elección. Hay compañeros que han hecho revoluciones de a millones, ¿no es cierto? Y el territorio libre de América hoy es invivible. Ha habido una contrarrevolución. Ahora esa contrarrevolución tiene pie de barro. Es el derrumbe de la democracia. ¿A ustedes les parece cosa menor que en el último documento de seguridad nacional de Estados Unidos se plantea la separación de la Unión Europea y que se divida la Unión Europea? Eso va a provocar una explosión en Europa de características fenomenales. Estados Unidos le ha puesto el epitafio a la Unión Europea. Es decir, es una situación explosiva. Y las situaciones explosivas no son encantadoras. Bueno, el pueblo lucha, vamos a luchar, canciones revolucionarias, son situaciones duras. Jorge, ¿cómo ves la posibilidad, real o no, de una tercera guerra mundial? Está planteado objetivamente. Si todo el mundo se rearma, si hay un nuevo plan nuclear de Estados Unidos, como si no tuviera ya bastante cohetes y ojivas, se están preparando para una tercera guerra mundial. Naturalmente que la humanidad es escéptica porque dice, estos tipos se van a morir con nosotros si desatan una guerra mundial. Pero una guerra es un proceso más complejo, en el sentido que una de las guerras el imperialismo las prepara. Y todos estos choques que tenemos ahora, aranceles, boicot, medidas brutales, es para minar la economía del país adversario, crear una crisis de régimen y dejarlo servido para comérselo. Eventualmente, si la etapa final es militar, es una etapa militar contra un régimen ya caído. Es decir, es toda una política. No es que un día vos le declaraste la guerra a alguien. Claro. Además, una cosa que es importante en esto del derecho internacional, que ya nadie declara la guerra. Ahora se hacen las guerras sin declarar. Con lo cual nadie es responsable jurídicamente por lo que está haciendo. Porque dice que son incidentes como que llevan cocaína, unas lanchas que llevan cocaína, Claro. uno de los más que no sé qué hizo. Entonces no se declaran guerras. Oficialmente no se declaran guerras. Hace tiempo, como una prueba de que se ha quebrado el derecho internacional. El capitalismo se mueve en una jungla, es explosivo. Esta es la comprensión principal. A partir de ahí nos sentamos y pensamos, hacemos esto, ¿no es cierto? Pero esta es la magnitud. Segundo, no hay vuelta atrás. Por ejemplo, a mí Cristina me puede decir, yo soy una feroz amante de la justicia social. Está bien, fenómeno. Viví con ese sueño. Vos atrás
al Perón del 45, a Evita, e incluso a los 2-3 años que de ahí en el 2006, 2007 no volvió más. Claro. No hay retroceso. Esto hay que mirar por el parabrisas y no por el retrovisor. Y con esa perspectiva construís políticamente. Te cuesta, porque también hay una generación muy importante que luchó en forma extraordinaria en Argentina y en parte fue diezmada por la dictadura, pero más importante que los 30.000 desaparecidos, no quiero negar eso, ¿no? A ver si me entienden correctamente. No, te entendemos, sí, por supuesto. Polarización política que provocaron esas experiencias. Claro. Porque vos tenés 30.000 compañeros que lucharon. Yo, por ejemplo, tenía un amigo muy personal que era montonero. Y entonces le digo, loco, esto... No, pero mira, yo he matado muchos compañeros míos, yo ahora sigo hasta que me maten. Eso ya no es una política, ¿te das cuenta? Y después con el retorno, con Alfonsín, se le puso una tapia a todas esas grandes luchas de los 60 y 70. Como diciendo, no, volvamos ahí, que entonces viene la dictadura y todo lo demás. Ese trabajo político fue apoyado por todo el mundo, especialmente por la izquierda. Se entiende que no vio la contradicción de que de algún modo la democracia era una forma de salvataje de la propia dictadura en aquello que era permanente, que era más profundo, no en lo formal, porque vinieron la libertad democrática. Ahora vos lo tenés el jefe del Estado Mayor como ministro de Defensa, y eso para mí es un gobierno cívico-militar, ya lo escribí. Claro. Claro. Un militar en actividad, el jefe del ejército, si está en el Ministerio de Defensa, forma parte del gobierno. Claro. Entonces el ejército argentino es el ejército del gobierno, no de la República Argentina. ¿Y cuál puede ser la perspectiva de desarrollo de este anarcocapitalismo que estamos padeciendo? ¿Cuáles son los objetivos finales para vos? No, los objetivos finales, en primer lugar, son la expresión de algo, porque hay una tendencia a adjudicarle al enemigo una cierta sabiduría en sus intenciones. Pero yo te voy a dar un ejemplo muy concreto. En febrero de 2022, Biden pronunció un discurso en la frontera con Ucrania diciendo que el objetivo de esta guerra es llegar a Moscú. Claro. Ajá. Con lo cual, era la guerra de la OTAN contra Rusia y el objetivo el desmembramiento de Rusia. Ahora está Trump pidiendo, por favor, que entreguen toda la costa del Mar Negro a los rusos. Claro. Para parar la guerra. Uno de los errores de análisis, especialmente en la izquierda, pero en general porque tiene que ver con la academia, con la forma en que se estudia, es caracterizar las cosas por lo que los protagonistas dicen de ellas. Uh-huh. ¿Se entiende? Y no por un análisis objetivo de lo que está ocurriendo en la profundidad del proceso económico, social, histórico. Entonces, por ejemplo, este contraste, 4 años después, ahora se cumple en febrero 4 años de la guerra, de ir a Moscú, ahora se están rajando todo, y se quebró la alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea. Claro. ¿Quién apostó a eso? Claro. ¿Dónde estuvo ese análisis? ¿Quién lo vio? Cuando nosotros esto estalló, nosotros dijimos que hay una ruptura entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque Estados Unidos obligó a Europa a dejar de comprar gas ruso. Y el gas ruso, ¿no es cierto?, es un 80% más barato que el gas que están usando ahora. Dejaron de comprar el gas ruso, y la industria alemana se vino abajo. Hoy Alemania es un país en proceso de desindustrialización. Mirá qué geniales los tipos. Gobiernan Alemania, quieren beneficiar el capitalismo alemán bajo la presión norteamericana que quiere vender gas licuado. Rompen
los gasoductos ya construidos. Claro. Dos grandes gasoductos bajo el Báltico, 4.000 millones de dólares entre los dos. Y quiebran a su propia industria. Y la industria alemana, puesta ante ese desafío, dice, vamos a crecer por la vía armamentista. Sí, No, claro. la cosa no es Bayer, no es Volkswagen, no es Mercedes-Benz, es Rheinmetall, la gran fabricante de armas de Alemania. Parece un capitalismo suicida, ¿no? Parece como que se estuvieran pegando un tiro en la cabeza. Es que hay una cosa que es, como te digo, estructural, como nosotros mismos, como te publica, nosotros mismos vivimos de esa manera. Es que es un régimen con contradicciones profundas. No puede evitar esas contradicciones. En el afán del lucro, dominación, acumulación de capital, entra una serie de contradicciones. Por ejemplo, para decirte una grosera, de golpe ve un negocio, invierte hasta la coronilla, y cuando termina de invertir y todavía no ganó nada, descubre que el mercado se cayó. Claro. No puedes saberlo antes. Y no te estoy hablando teóricamente. Una empresa argentina, Bioceres, que fue muy saludada porque elaboró una semilla contra la sequía, resistente a la sequía, está al borde de la quiebra. Y cuando inauguró eso y las acciones se fueron arriba, como lo sabés, ahora están a $1.50 y probablemente convoque concurso de acreedores. Quiero mostrarte la contradicción. No es que quiero hablar de Bioceres. Quiero mostrar este proceso contradictorio que prohibió el capital. Ahora, ese proceso contradictorio del capital lo paga en dolor, sufrimiento, explotación, alienación, la clase obrera, las mujeres, los niños. Uh-huh. ¿Hola? Sí, te escucho. Jorge, yo te quería hacer una pregunta sacándote un poco de este tema internacional. ¿Cuál sería el modelo sindical de política obrera? ¿Qué tipo de sindicalismo necesitamos en la República Argentina? Uno cuando te hace esta pregunta piensa en el cordobazo, ¿no? En Tosco, en ese tipo de dirigentes. ¿Cómo lo ves vos? Mira, nosotros discutimos esto regularmente, siempre se discute, imagínate, los sindicatos son una parte decisiva de nuestras conversaciones. No se puede aislar a los sindicatos de la bancarrota capitalista. Uh-huh. Con esto quiero decirte que no se acabaron los modelos sindicales. No hay ningún modelo sindical que te haga el convenio colectivo de trabajo, el aumento salarial, ¿no es cierto?, reconocido por el Estado, sin que se cree una burocracia, no está más. Eso era en el siglo XIX, cuando nació el sindicalismo. En el siglo XIX, bueno, en Argentina también tuvimos nuestro siglo XIX con los gráficos y los ferroviarios, y en el siglo XX con todos los sindicatos portuarios que se desarrollaron, que fueron un empuje y fue una gran movilización, al punto que vos tenés jornadas hechos como la Semana Trágica. Durante una semana el sindicalismo de la capital federal controló totalmente la ciudad de Buenos Aires. Una semana. Claro. En cambio el Cordobazo controló Córdoba mediodía. Claro. Entonces lo que necesitamos ahora es tener dirigentes que no sean solamente dirigentes sindicales, sino que también sean dirigentes formadores de una clase obrera revolucionaria. ¿No es cierto? Y si tomamos el poder, le devolveremos a los sindicatos la gran función que aún bajo un régimen de trabajadores tiene que seguir cumpliendo en defensa de las condiciones de trabajo. ¿Cómo ves el papel de la CGT en el marco de esta próxima reforma laboral? Mira, en primer lugar quiero que me dejen hablar de la reforma laboral. Sí. Bueno. Yo noto que hay un cierto cansancio porque es tan podrida esta reforma que ya nadie más quiere que la denuncie. Acá hay una
un salto cualitativo. Es llamativo que no lo vean. Porque el derecho laboral en el sistema de derecho de todos los países es un derecho de protección. Es un derecho. Es decir, es la legislación que protege al trabajador. Entonces hay algunas que protegen más, otras que protegen menos, pero es una legislación protectora. Mi ley ha hecho algo extraordinario. Ha convertido a la legislación laboral en un instrumento de disciplinamiento y trabajo forzado en los lugares de trabajo. Por ejemplo, si la patrona te dice que tenés que trabajar 12 horas, tenés que aceptar. Eso es como el reglamento de una cárcel. A las 6 de la mañana pasamos con la leche y 2 medialunas, ducha a las 4. Hay alguien que dirige la cárcel y los presos organizan su día, se les organiza en función de eso. Se ha logrado, mirá lo que es el Estado capitalista, convertir la protección laboral, el régimen jurídico de protección laboral, en un régimen jurídico de trabajo forzado. Este es el núcleo. Después están todas las porquerías que benefician a las empresas en materia económica, como que no van a pagar más nada de indemnización, porque lo que paga por indemnización se le va a descontar de los aportes previsionales. Además va a haber un fondo que va a meter su plata en la bolsa. Pero la esencia de esta reforma es eso. Entonces nosotros hemos publicado una declaración que dice: la contrarreforma laboral es fascista. Así era bajo Mussolini y Hitler, y bajo algunas dictaduras militares también. Mirá vos. Bien. Y en ese contexto, la llamada oposición, le hace peronismo, Unión por la Patria, no propone nada que sea feliz para los trabajadores, ¿no? Cuando vos hablás con ellos están diciendo, bueno, sí, la reforma es necesaria, vamos a negociar. Pero claro, vamos a negociar lo que ya no es una reforma. Lo que ya no es una reforma, sino la inversión del derecho laboral. Claro. Ahora tienen un instrumento en el derecho laboral para forzarte al trabajo. Cuando el derecho laboral, que no es revolucionario, porque es una protección frente a ciertos fenómenos del capitalismo, es una cosa reformista. Nosotros como revolucionarios, por lo menos desde el punto de vista programático, si queremos lo máximo, tenemos que querer lo mínimo también. Defendemos el derecho laboral, defendemos la protección, defendemos el tiempo libre para el trabajador, no solo por la familia, por los chicos y todo, y el propio trabajador, sino porque le da un espacio para leer, para educarse, para reflexionar y desarrollarse como clase. Acá hay una inversión. Este es el núcleo que hay que entender. Y esto mismo se está discutiendo y se va a aprobar en Europa. Exactamente el mismo molde. Porque ellos tienen think tanks, es decir, grupos económicos que elaboran a escala internacional. Claro. Claro. Bien. Bueno, futuro inmediato bastante oscuro para todos nosotros los trabajadores, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de política obrera en todo esto? Mira, hoy están cortando la ruta los trabajadores de FATE. Claro. Hace mucho que no lo hacían. Sí, sí. Y el amedrentamiento en FATE llegó a niveles muy grandes por la pasividad de la dirección del sindicato. Claro. A pesar de eso, hoy hay un corte de ruta. Claro. Los colectivos de la provincia de Buenos Aires
grandísimas asambleas, con debates excepcionales, compañeros, los obreros tomando la palabra y todos diciendo alguna cosa importante para que se gane la lucha. Yo voy mirando eso. Mira, te lo simplifico de la siguiente manera. En Polonia, ya bajo el régimen anterior, estaban más endeudados con el FMI que Argentina. Ya eran una colonia, bajo el nombre del comunismo, era una colonia del Fondo Monetario Internacional, y como era una colonia, el régimen aplicó un programa de austeridad. Claro. Estalló una huelga en un astillero. Fue la burocracia del Partido Comunista a frenarla. Y ya lo estaba logrando, hasta que algunos obreros despedidos se subieron por las paredes, entraron a la fábrica y chocaron con la burocracia. 24 horas después, o 48, Polonia estaba parada. La bronca acumulada estalla de golpe. Más acumulamos, más penamos porque no hay una reacción, más violenta es la reacción. Claro. Más enérgica, más dura. Pero reacción va a haber. Claro, indudablemente. Claudio Bevilacqua te quiere hacer unas preguntas. Jorge, gracias. Bueno, Jorge, primero agradecerte también todos estos minutos que nos diste. No sé, yo creo que un poco para hacer un panorama general, hay sectores que están muy comprometidos con un cambio político. Yo creo que también quería preguntarte si vos no ves que habría que cambiar la manera de hacer política también, ¿no? Como esto de venir repitiendo siempre las mismas recetas y tener los mismos resultados ya tiene que dejar de funcionar, ¿o no? Sí, no, estoy de acuerdo, pero eso es una responsabilidad de quienes hacen eso. En cierto modo, reclamarle a alguien que se repite, que deje de repetirse, es casi como arar en el desierto, porque por algo se repite. Sí, claro, se repiten porque cuando se prestan el poder o toman el poder tienen sus beneficios. Pero hay una clase que queda siempre postergada, hay una clase que cada vez aumenta más. Vos no tenés la sensación que antes, cuando yo era chico, por ahí se hablaba de tres clases: pobre, clase media y clase alta, ¿no? Pero ahora de la clase pobre hay una clase más pobre que la pobre y hay otra clase que ya directamente no existe, digamos, como... No, indudablemente, pero ojo también que hay una clase media alta, sí, que no se ha debilitado, porque una cosa que ha pasado desapercibida para todo el mundo, sí, son los ingresos que un sector de la clase media tiene de las especulaciones financieras. claro. En Estados Unidos, el pago de dividendos, aumento de acciones para gente con pocos recursos con relación a los grandes capitalistas, que han invertido a través de fondos y todo lo demás, forma una parte importante del salario. Entonces, por primera vez, el temor a un estallido de la bolsa neoyorquina no es solo la quiebra de las empresas, sino el brusco empobrecimiento de esa clase media. Yo el otro día, en una reunión, hice este comentario, Sí, y una compañera que es docente, sí, y que la conozco de hace un tiempo, me dijo: yo tengo ya compradas acciones. mira, Los ahorro, los pongo ahí, y por eso puedo pagar la tarjeta a fin de mes. ah, Entonces hay un mecanismo que es explosivo, porque vos te das cuenta que la especulación no crea valor. La humanidad, a través de la explotación, no tiene una mayor riqueza real. Entonces lo que gana uno es lo que va a perder el otro. claro, claro, Entonces se da este tipo de fenómenos. Pero hay que poner el acento
en el tema de la clase obrera. Porque Argentina sigue teniendo una clase obrera muy importante en la gran industria, y el valor de esa clase obrera es que maneja el núcleo económico. Claro. Lo mismo que otros sectores que no son industriales, como por ejemplo los compañeros bancarios o los compañeros del transporte. Vos pensás lo siguiente: una de las movilizaciones más importantes que yo protagonicé o participé fue cuando metimos la ley de reducción laboral en el subte. Sí. Yo decirles que el subte estaba en total reflujo. No volaba una mosca, no pasaba nada. Había delegados que cuando yo les comenté la posibilidad de presentar esta ley, algo que me lo propuso un delegado, no es que me vino a mí, y todo lo demás, dijeron: no, Jorge, es al pedo porque no da. No solo que dio, sino que el subte de hoy, el metro delegados, la asociación del subte y todo lo demás, es el producto de aquella época. Claro. Sí, es la consecuencia de lo que se construyó. Es la consecuencia de una gran lucha que el día anterior nadie daba 2 mangos. Claro, claro. Es decir, una de las cosas que tiene la lucha es que te sirve para probar. Vos vas a hacer un planteo de lucha y tomás alguna medida. Sí. Y te das cuenta que no cuajaron. Eso es muy útil porque te hace reflexionar. Pero si vos no luchás, no podés tomarle el pulso a nadie, ni la temperatura a nadie, ni nada a nadie. Claro. Entonces seguís divagando sobre lo mal que estamos todos. ¿No es cierto? Claro, sí. Esta postura es una postura de principio. Uno lucha no por razones doctrinarias, sino que gracias a que lucha, quiere profundizar las cuestiones doctrinarias para mejorar la lucha. Claro. Claro. Jorge, el Che hablaba de la construcción del hombre nuevo, ¿no? Como decir, Sí. Y yo hace un tiempo que vengo observando, hace mucho tiempo que vengo observando en un país como el nuestro, donde a la hora de luchar hay muchas personas que salen a luchar, incluso por fuera de los sindicatos, como hablábamos antes y demás, ¿no? Pero también hay un montón de gente o sindicatos o fuerzas que luchan hasta lograr un objetivo, que es el que les interesa a ellos, y una vez que lo logran ya su lucha terminó. Y entonces hay como una cuestión ahí que el resto de la clase o el resto de la clase obrera, el resto de las luchas dejan de importar. ¿Cómo ves esta cuestión ahí? Bueno, esos son los límites de cualquier organización parcial. Es decir, un sindicato, una organización de mujeres, luchan, se movilizan. Por ejemplo, una gran conquista, y esto no fue una lucha menor, fue una lucha gigantesca, de las mujeres en la conquista del derecho al aborto. Sí. Ahora, Milei la va a cuestionar porque al privatizar todo el sistema de salud y al bajar línea de no acceder al pedido de una mujer de primera, va a anular en la práctica el derecho al aborto. Entonces el movimiento de la mujer, ¿qué significa? Que llegó a un punto y dijo: ya está, no sigo. Son los límites dentro del régimen capitalista. A mí me llama la atención, poca gente sabe, esto es lo que me llama la atención, que la gente no lo sepa. El derecho al aborto, Lenin y Trotsky, ¿cuánto demoraron en dictarlo después de la toma del poder? Y la legalidad de la homosexualidad. Sí, 4 días. Claro. De hecho, 4 días. Irrestricto y total. ¿Y en dónde lo hicieron? En un país completamente oscurantista, que tenía 110 millones de campesinos siervos. claro. El aborto la pronunciabas y te degollaban. Claro. Bien. Entonces quiere decir que todo depende de un programa, de una lucha, y de verificar en la lucha la corrección, la madurez,
la insuficiencia todavía de ciertos planteos. Eso es un trabajo político. Yo me la pasé mi vida cambiando de posiciones, no solo a veces retrayéndome, sino a veces poniéndome más audaz todavía de lo que había sido. Al ver que había un potencial extraordinario y que no había que perderlo. Bueno, eso hay que verificarlo en la práctica, pero si uno no se mueve, no solo que no baja de peso, sino que en este caso no puede llegar a conclusiones políticas eficaces. Bueno, Jorge, muchas gracias por estos minutos que nos diste. Para nosotros fueron muy ricos y nos ayudaste a pensar y a ver la cosa de otro lugar. Si te quedó algo pendiente que vos le querés contar a la gente, este es el momento. El momento es que me quedó pendiente para ustedes y para la gente, es que tengan un muy feliz año nuevo. Muchas gracias. Igualmente para vos, Igualmente, Jorge, te agradecemos muchísimo y en algún otro momento te volvemos a llamar. Dale. Hasta la próxima. Chao. Muy bien, estuvimos hablando con Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera. Quedan tantas cosas para hablar, pero claro, no sé, estuvimos hablando como 50 minutos, 40 y pico.